Adelante. También, hermanos, que este mensaje nos habla acerca de las reuniones y pues nos motiva y nos insta a que podamos reunirnos. Y una de las primeras cosas que nos dice ahí es de que realmente debemos de reunirnos porque en las reuniones encontramos la gracia. Esta gracia es Dios disfrutado, ¿verdad? Es Dios dado al hombre y siendo recibido por el hombre. Pero esta gracia no es solamente personal o individual, sino que esta es una gracia que viene a ser corporativa, es decir, que se extiende hacia toda la iglesia. Y pues realmente nos da algunos ejemplos digamos, que debemos de reunirnos y qué es lo que pasa en cada una de las reuniones. Pero digamos, una de las reuniones que creo que hay el que menciona dos reuniones por lo menos, ¿verdad? Que es la primera, es la reunión de oración que el hermano decía de que nosotros podíamos tener una clase de oración personal, donde el Señor contesta algunas cosas o escucha algunas peticiones. Sin embargo, está la reunión de la iglesia, donde la iglesia puede orar, donde son algunos asuntos que no pueden ser pedidos personalmente ni individualmente, sino que deben de ser pedidos como un solo hombre, o sea, corporativamente. Entonces, eso es bien interesante porque digamos, el Señor nos debe guiar, ¿verdad? O sea, ¿qué cosas debemos de poner en la reunión de oración que, digamos, deben ser tratadas ahí y qué cosas podemos nosotros orar individualmente, ¿verdad? Pero, digamos, es importante considerar que la reunión de la oración es algo que el Señor contesta, ¿verdad? O sea, es propicia para que el Señor conteste ese tipo de oraciones. Entonces, le damos gracias al Señor que pues tenemos una reunión de oración y que es muy importante esa reunión para que el Señor se pueda mover. Luego hay otra reunión de la que habla, dice la reunión de la lectura. Nosotros debemos estar motivados a leer individualmente la Biblia, el ministerio, los estudios de vida, pues debemos de leer, ¿verdad? Todo lo que corresponde al propósito de Dios. Sin embargo, somos alumbrados donde están todos los hermanos. Quizá dice un hermano reciba luz de un versículo, otro hermano va a recibir luz de otro versículo. Entonces, en esta reunión de la lectura, pues somos alumbrados, somos avivados y de alguna manera somos fortalecidos, ¿verdad? Entonces, es importante considerar que, digamos, corporativamente nosotros recibimos al Señor y de verdad el Señor se da a nosotros a través de estas reuniones. Luego también el hermano ahí mencionaba pues varias reuniones que al Señor le gustaba reunirse mucho con sus discípulos, ¿verdad? Llegó a estar en el monte, a la orilla de, no sé si de un lago, llegó a estar también en algunas casas. Entonces, prácticamente es una vida de reunión, ¿verdad? Y luego nos hablaba también acerca de la palabra eclesía, que ex significa, creo que salir, si no estoy mal. Luego, pues, ay, no me recuerdo la otra palabra, pero digamos nos animaba al hermano a que nosotros seamos los que salimos, ¿verdad? De la religión, pero que nos reunimos, ¿verdad? Con aquellos que invocan al Señor. Entonces, esto, pues, debe de animarnos, ¿verdad? Debe animarnos porque, pues, nuestra vida debe ser una vida continua de reunión, ¿verdad? A veces, pues, tenemos el problema de que no toda la semana nos reunimos todos, ¿verdad? Y lo que pasa es que se pierde, ¿verdad? Se pierde mucho al no reunirnos porque, digamos, yo no puedo hoy decir, después de tanto tiempo, aún que estuve en algunos lugares, pues, que eran evangélicos, diría yo que, digamos, solo aquí uno de verdad encuentra la vida de la iglesia y solo aquí en estas reuniones uno encuentra luz de parte de todos los hermanos y digamos todo el hablar se complementa, pero el Señor es disfrutado de una manera plena, ¿verdad? Entonces necesitamos hoy disfrutar las reuniones, pero necesitamos ser personas que se reúnan normalmente. Realmente esta debe ser para nosotros como una vida normal, ¿verdad? Una vida donde realmente pues nos reunamos ahí sí que para lo mejor, ¿verdad? A este tiempo digamos, de la pandemia ha cambiado un poco las reuniones, ¿verdad? Y algunos hermanos pues se han desanimado porque pues no les gusta estar en las reuniones virtuales, ¿verdad?
pero realmente necesitamos ser animados a buscar cada una de las reuniones, ¿verdad? Porque, digamos, no solo para nuestro crecimiento espiritual, sino que realmente hay un avance, ¿verdad? En cuanto a lo que el Señor logra en su gracia. Entonces, definitivamente hoy en día, pues algunos se han desanimado, sin embargo, necesitamos orar por esos hermanos para que vuelvan a la vida de la reunión, porque solamente ahí podemos encontrar nosotros un crecimiento. Es una mentira que nosotros personalmente podemos estar en nuestra casa, ahí sí yo leo, ¿va? O sí, es que yo oro al Señor, ¿verdad? O yo canto, ¿verdad? Sí, pero es que definitivamente hay un rico rebosar, hay un rico suministro en cada una de las reuniones. Recuerdo que hace algunos ya meses atrás largos, ¿verdad? Hablábamos de que la verdadera vida de la iglesia estaba fuera de las reuniones, en el sentido de que, digamos, ahí se experimentaba al Señor, ¿verdad? Porque ya no había ninguna cubierta como los hermanos, sino que prácticamente era un vivir cotidiano, ¿verdad? En el trabajo, al despertarnos. Entonces era bien importante que nosotros tuviéramos, como que mantuviéramos la vida de reunión fuera de las reuniones, ¿verdad? Pero este mensaje nos dice lo importante que son las reuniones. Entonces yo lo complementaría diciendo que realmente nuestra vida empieza después de la reunión, porque ahí es donde experimentamos al Señor, pero también nuestra vida está en las reuniones porque ahí experimentamos corporativamente el Señor. Entonces es tan importante la vida de reunión como también la vida que llevamos después de la reunión. Entonces que el Señor nos ayude, nos guarde, ¿verdad? Y nos lleve a disfrutar también. Hermanos, por la lección esta, en cuanto a las reuniones, nosotros ya pues hemos experimentado esto, pero aquí el hermano lo, lo enfatiza y nos hace un recordatorio. Y eso es bien importante, porque el hombre tiende a olvidar, a olvidarse, pero con el ministerio, con lo escrito, nosotros siempre estamos en una posición de que tenemos que irnos al carril, por decirlo así, a la guía del ferrocarril para no desviarnos. Entonces nos recuerda y él, pues con las citas bíblicas, se apoya y así es. O sea que él habló de dos clases de oración, que es una la oración personal y la oración corporativa. En ambas dice él que, y es cierto, pues en ambas se puede recibir la gracia, pero lo más importante es recibir la gracia en forma corporativa, porque nosotros no nos debemos individualmente, sino que nosotros nos debemos a la iglesia. O sea que nosotros no debemos de perder la comunión con los santos, no debemos de sentirnos autosuficientes como para uno decir, bueno, yo oro y tengo todas las oraciones son respondidas. Pudiera ser que sea así, pudiera ser que no, pero lo mejor es la oración corporativa, porque ahí no se van a tratar asuntos individuales, sino que asuntos de la iglesia, algo que afecta al cuerpo, algo que el cuerpo necesita que se realice, algo que el cuerpo necesita ser fortificado, establecido, restablecido. Entonces, de esa manera, es bien importante las oraciones individuales. Algo que menciona aquí el hermano es en cuanto a Pedro. Pedro estaba preso y las reuniones, había una reunión en la casa de él, estaban los discípulos, estaba la familia de él orando. ¿Y qué pasó? Que los billetes fueron sueltos, él salió libre y llegó. ¿Pero a dónde se dirigió él? A la casa, estaba orando, la casa de él. Él sabía que ahí estaba orando. Él sabía, porque me imagino que ha sido una costumbre, pues, de hacerlo. No era, pues, que fue de casualidad que se reunieran para orar, pero es un ejemplo muy práctico de que las reuniones son corporativas, las oraciones son corporativas. Y por otro lado, habla el hermano de cómo leer la Biblia. Entonces, siempre dice que es a la luz de la asamblea. Recordémonos, yo no me acuerdo en qué libro leímos en el Antiguo Testamento, que muchos iban a explicar la palabra. Cuando empezaron otra vez a retomar el Antiguo Testamento, que se habían desviado y volvieron a
no sé si es Esdras, no me recuerdo, pero ellos digamos, iban en grupos y cada quien se dividía para atender a los hermanos, para hacerles entender la Biblia, para comprenderla, para interpretarla. Y de la misma manera que habla el hermano, de que nosotros hay pasajes que sí los podemos comprender porque son muy prácticos o ya los hemos aprendido anteriormente, pero hay cosas que son muy profundas que es un poco difícil que nosotros podamos entenderla. Necesitamos la luz de la iglesia, digamos, la luz corporativa. Por ejemplo, hoy estamos hablando estudiando con Linda el estudio de Lucas y el hermano toca el libro de Levítico. En cuanto al libro de Levítico, habla en cuanto al jubileo. Yo pues he oído los jubileos y yo le decía a Linda de una oportunidad, yo no entendí, pero amén. Anteriormente, en las lecciones anteriores. Pero hoy el hermano nos dejó, pero sentados, totalmente enseñados, porque el jubileo era el pago el pago que le hacían a los esclavos, a los que estaban de servidumbre, a los que habían prestado, o sea que eran los 50 años, cada 50 años, y cuando se cumplieron 50 años, les dieron, porque había el toque de una trompeta. Entonces, pero esto dice que se fue en el noveno mes, en el día 10 del noveno mes. Entonces ahí decía, hermano, es 49 o 50, pero es como un aviso que se da para que el año 50, en el día 1, se cumpla el jubileo. O sea que es previo. Pero yo definitivamente sí había entendido el jubileo, pues que era la redención de las deudas y que los esclavos salían libres y los que eran las servidumbres regresaban a sus familias. Pero cuando el hermano lo lleva al Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo cuando habla en la sinagoga y habla un libro de Isaías y dice, hoy se ha cumplido esta palabra y que lo quieren linchar. ¿Pero por qué? Él estaba sonando la trompeta previo a su muerte. Y entonces el jubileo sería, ¿por qué será el jubileo con la muerte del Señor y la resurrección? Porque la redención. Ahí nos ha redimido. Entonces, hasta ahora yo entendí esto, pues, ¿cuántas veces no he visto así? El Señor fue a la cruz, el Señor murió, el Señor resucitó y el Espíritu vino a nosotros, el Consolador. Muy repetitivo, muy doctrinal. Pero hoy el hermano nos abrió las escrituras de una forma magistral. Entonces entendí yo que por qué la redención. Ahora entiendo yo por qué la redención. ¿Por qué se cumple el jubileo en este momento? Porque somos redimidos del pecado y de la muerte. ¿Y cuándo principia el evangelio? Cuando él resucita. Ahí se principia a dar el evangelio. Y eso se le menciona en Apocalipsis, donde la flecha es lanzada por el del cabello blanco. Cuando ya viene y se habla en Apocalipsis, ya el jinete ya no tiene la flecha. ¿Por qué? Porque fue lanzada el momento en que se resucita. Ahí se lanza la flecha del cabello blanco. Ahí principia el verdadero evangelio. Entonces, esto, yo le digo a Linda, esto yo no lo puedo comprender, ni lo hubiera comprendido en 1000 años, porque, digamos, mi mente es muy pequeña y mi comprensión es muy pequeña, pero el hermano de una forma magistral nos trae Antiguo y Nuevo Testamento y nos pone en contexto de todo esto para que nosotros entendamos. Entonces, lo que dice aquí el hermano, que nosotros no podemos leer la Biblia solos. Tiene que ser una forma corporativa. Y la forma corporativa es como él está enseñando. Yo le digo a Linda, este ministerio es único. Este ministerio tenemos que apreciarlo, porque muchos de afuera atacan al hermano, lo atacan, pero no han visto las riquezas y la forma como él nos ha traído. Porque el jubileo lo viene tocando desde muchas lecciones anteriores. La venía tocando y ahora. Pero hoy como que fue el punto final, la tilde sobre la I, para que, al menos a mí, a Linda, nos fue dada luz. Fue dada luz a través de qué? De que este ministerio es corporativo.
Este ministerio no es individual. El hermano nunca se robó yo, nunca dijo yo, sino que dijo para que todos lleguemos, todos veamos. Lo mismo que el apóstol Pablo, pues, igual. Entonces, esto, esta carga, que todos los llamados a salir fuera que de la religión. ¿Para qué? Para venir al ministerio único, donde nos enseña la palabra verdadera, donde nos desmenuza la Biblia verdadera, sin falsedad, sin arrogarse nadie el derecho a que Él es el mejor, sino que únicamente es la palabra revelada a cada uno de nosotros, que en ese sentido yo me siento el indocto, porque es la verdad que comprender eso no es fácil. Pero gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que tenemos esta comunión, gracias a Dios que nosotros podemos entender y comprender y recalcar de que las reuniones de la Biblia, todo es corporativo, nada es individual. Amén, hermanos. Amén, hermano. Todavía tenemos unos minutos. Bueno, Mario, hermana Paula, ¿nos quisieran compartir algo? Muy bien. Este mensaje pues trata acerca de las reuniones y muy interesante cómo el hermano pues traza este asunto. Primero lo muestra como, como una necesidad, ¿verdad? Hay, hay dos formas de disfrutar a Dios. Una es de forma individual y la otra es de forma corporativa. Y pues el asunto es que la porción de Dios como que se dividiera en esas dos partes. Si yo me quedo con la parte solamente individual, mi porción y entendimiento está carente, como comparte el hermano varias veces. De veras que uno puede leer esto y de veras, el ministerio, si nosotros no tuviéramos este ministerio, entender la Biblia como la plantea estos hermanos es imposible, ¿verdad? Hoy estaba repasando lo de la palabra santa y el hermano relaciona la llegada del Señor en esa presentación humana antes de la encarnación y dice y explica cómo es que se relaciona con la oración, la intercesión y, y un principio donde Cristo llega, el pecado se va, porque llegó el Señor y llegó el juicio a Sodoma y Gomorra y el pecado fue eliminado. Pero bien interesante, o sea, yo no lo había relacionado esos asuntos de esta manera. Entonces, también estos hermanos, pues definitivamente son un regalo de Dios para nosotros. Ahora, son como dos pilares importantes, ¿verdad? Tener una vida de oración individual es vital y es importante que lo tengamos, pero menciona aquí al menos los ejemplos estos de, de dos reuniones que nos brindan a nosotros ese disfrute de Dios, tanto el individual o personal y el corporativo, que es sumamente importante. De veras estos espacios donde estamos juntos ya en este segundo año virtual, de cualquier forma, cada vez que nos reunimos entendemos, porque lo que pueda que reciba yo, cuando escucho al hermano Jorge, a Marvin y a los demás que comparten cuando lo hacen, aporta una porción maravillosa y dice, ah, no había visto eso. Entonces se completa la foto, se completa la pintura enfrente de nosotros. Entonces, esos dos aspectos son muy importantes que entenderlos, ¿verdad? Porque de los dos aspectos nosotros podemos llegar a carecer, ¿verdad? Entonces, cuando estamos reunidos, Dios nos imparte su gracia, esa gracia corporativa. Dios dice aquí que no quiere gente o cristianos, eh, aunque aquí dice autodidactos, ¿verdad? Puede que sea autodidactas, pero, pero, pero no es lo que Dios busca, ¿verdad? Sino que Dios busca gente que entiende junto con nosotros, que aprende junto con nosotros. Me gustó mucho el ejemplo de la oración. Hay oraciones que pues son personales, ¿verdad? Son asuntos de uno, que según lo que hemos aprendido en el mensaje relacionado con la oración, hay que insistir, insistir hasta recibir del Señor, pero hay oraciones que deben ser oradas, valga la redundancia, por el cuerpo,
juntos, ¿verdad? En el mismo sentir, todos juntos. Entonces, hay dos aspectos de eso, dos aspectos de, de entrar en el ministerio, entrar en la palabra que es tan necesario, y dos aspectos, pues, de lo básico y lo importante que es las reuniones. Ahorita estaba pensando un poco en mis hijas, ¿verdad? ¿Cómo es que con mi esposa tenemos que enseñarles a las niñas a que amen estar en las reuniones? Yo me acuerdo que mi papá, a partir de cierta edad, todas las reuniones me llevaba. Y a veces me tocaba esperar afuera. Mira, tengo una reunión con hermanos, allá afuera te quedas. Y era 2 horas estar ahí esperando y saber que estaban alegando adentro. Y luego vamos a ir a visitar a no sé quién. Y vamos a ir a orar por no sé quién. Y vamos a ir aquí, como bien decía un tío, ¿ah? Usted está ahí solo culto y culto y culto, decía mi papá. Entonces, ya, y de corbata yo, ¿ah? Culto y culto y culto, ¿ah? Sin embargo, se aprende el asunto de reunirse. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el asunto de reunirse es un mandato. También otro de los aspectos, el que desde que nosotros hemos creído en el Señor y recibimos su vida, hay que reunirse, es necesario reunirnos, pero hoy aprendimos por qué. Hay una gracia que es corporativa. Y el hermano Marvin nos explicaba, la gracia es el disfrute de Dios. Y hemos experimentado de muchas maneras el estar juntos trae un entendimiento más amplio, trae un disfrute agrandado. Salimos o termina la reunión y somos confortados, alimentados. Entonces es muy maravilloso, maravilloso considerar y aprender esto. Pero me gustó una de las frases, Dios concede su luz a la asamblea. A la asamblea, ahí es donde está la luz, ¿verdad? Allí es donde recibimos esa porción. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues algo que me sorprendió también es que un cristiano, quien sea, no puede sustituir las reuniones con sus esfuerzos autodidactas o autodidactos, ¿verdad? Que Dios tiene la gracia corporativa reservada exclusivamente para las reuniones. Así que también es un asunto de practicarlo y transmitirlo. Yo siento que con el tiempo uno empieza a disfrutar las reuniones, ¿sabe? En esta semana habla el hermano de que no importa si fallamos, porque habla mucho de la oración. Y dice, pero el Señor no falla, usted falla, yo fallo, pero Él no falla. Entonces, pero sí me he dado cuenta, por ejemplo, con la lectura de la Biblia, al principio todavía me cuesta, ¿verdad? Cumplir la cuota diaria. Entonces, pero ya no es como antes, que todo era como aquel profeta, amargo en el paladar. No, primero era dulce y luego se volvió amargo esto. Pero llega un momento que uno lo disfruta y le hace falta estar recibiendo ese suministro del Señor. Por algo dice, gustad y ved que Jehová es bueno. Miren, este asunto de las reuniones dice, no dejando de congregarnos, no es una recomendación, es una orden, ¿verdad? Entonces, la intención de Dios es que estemos recibiendo de Él, recibiendo. Y una de las cosas también que fue muy, muy maravillosa ver es, cada vez que el Señor reunía al pueblo de Dios, sucedía algo maravilloso, sucedía algo grande, ¿verdad? Se reunía el pueblo en el desierto, se reunían en las casas y lo que estaba pasando a la orilla del mar, en la víspera de su crucifixión, ¿verdad? Para reunirse con sus discípulos, pidió reunirse, ¿verdad? Entonces, y aún después de la resurrección, Él apareció donde los discípulos estaban reunidos, ¿verdad? Para que el Pentecostés se diera, claro que Dios lo había coordinado, ¿cómo se dice? Soberanamente, pero antes de eso esta gente estaba reunida, ministrando y orando en unanimidad. Podríamos decir que esto fue lo que produjo que hubiera el Pentecostés, ¿verdad? Entonces, hay mucho que decir, ¿verdad? Entonces, ahorita por lo pronto, no es una palabra para los que no se reúnen, y claro que lo es de alguna manera, pero no es para agarrar esto e ir a apuntarle a las costillas, ¿verdad? Sino más bien es algo de que primero lo probemos y empecemos a enseñar con el ejemplo a los que tenemos cerca, que les guste la reunión. Vamos a orar. Las reuniones cruciales, que lo son todas, pero la mesa del Señor y todos participando, y la reunión de oración
y todos orando en el turno que le toca. ¿Ah? Pero hermanos, tenemos que congregarnos, ¿verdad? Me gustó la explicación de eclesía también, que solo pues muy superficialmente tal vez la hemos escuchado. Dice eclesía, que es la palabra griega que se traduce a iglesia. Ek, salir. Eclesía, que significa congregarse o reunirse. Entonces, eclesía significa la reunión de aquellos que han sido llamados a salir. Entonces, gracias a Dios que nos pone esto. Entonces, para tomar más fuerza y reunirnos. Estamos reuniéndonos 1 hora el día que nos reunimos, que pues son casi todos los días, pero recibimos ese suministro y esa gracia corporativa cada vez que nos juntamos. Así que no es una pérdida, es mucha ganancia estar aquí. Así que, amén, amén, hermanos y hermanas. Estamos por ahí. Buenas noches, hermano Jorge. Buenas noches, hermanos. Hermano Marvin, hermano Mario, hermana Paula, que el Señor les guarde. Feliz Nos noche a estamos viendo todos. mañana para orar. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, bebé. Ahí la hermana Paula habló, pero no le oímos. Amén, Ahí hermano. está. Buenas noches. Buenas noches. Pensando en los frijoles con chicharrón me quedé ahorita que la oí. A ver, ¿por qué? ¿Se acabaron los frijoles con chicharrón? Sí, hombre, tengo hambre de Cristo, le iba a decir, pero también de frijoles con chicharrón. Ay, hermano. Algún día, primeramente Dios, Sí, de repente hombre. Dios. Amén, que Dios nos haga el milagro. Hermano Mario, que el Señor le guarde. Pues, que Dios les bendiga. Feliz noche. Nos Buenas noches. Jorge, Josué. Nos vemos. Mañana nos vemos por este medio, por este mismo canal. Amén. Amén. Que Dios quede con ustedes. Amén, hermanos. Amén.